chicos, el día de hoy vamos a aprender un tema nuevo que son gases y vamos a tocar el primer punto, el primer capítulo que son manómetros. Bien, el principio fundamental del tema de manómetros es el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que la presión ejercida sobre un fluido y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, o sea, paredes constantes, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Cómo resumimos este principio de Pascal? Lo que nos dice que debemos tener en cuenta que la presión de A va a ser igual a la presión de B, igual a la presión de C, igual a la presión de D, tal como está en la fórmula en la pizarra. Bien, ¿qué debemos tomar en cuenta para este principio de Pascal? Número uno, que los puntos a analizar deben pertenecer al mismo líquido. Vale decir que el punto A está sobre el líquido X, el punto B va a ser sobre el mismo líquido, el punto C pertenece al mismo líquido, igual que el punto D. Y deben encontrarse al mismo nivel de referencia. Vale decir que todos estos puntos A, B, C y D pertenecen a una misma altura en común. Entonces, lo que debemos también saber es que si tenemos el tubo abierto o el recipiente abierto, siempre va a existir una presión atmosférica. Si tenemos cualquier tipo de tubería, recipiente abierto, existe presión atmosférica, pero si el tubo o recipiente está cerrado, la presión atmosférica no se utiliza. Para nosotros la presión atmosférica va a ser igual a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Esto puede variar según al nivel de altitud sobre el nivel del mar que se encuentre. ¿Cómo aplicamos el principio de Pascal? Tenemos estos tres casos en donde todos los puntos son iguales. Presión A va a ser igual a presión B, presión A igual a presión B y presión A igual a presión B, todos en el mismo punto. En cada esfera tenemos un gas X. Cada gas siempre va a ejercer una presión. Entonces, nosotros primero para igualar la presión en el punto A, vamos a decir que va a ser igual a la presión del gas X más la altura que va a ser la presión manométrica, más nuestra altura va a ser igual a la presión en el punto B, directamente va a ser la presión atmosférica. Entonces, para este caso, la fórmula va a quedar así. Para nuestro caso 2, igual tenemos el gas X que ejerce una presión en el punto A, que nos va a decir que para la presión A, que va a ser la presión del gas X, igual a la presión en el punto B. Ahora el punto B tiene la altura más la presión atmosférica. Muy bien. Ahora tenemos la presión en el caso 3. ¿Cómo desglosamos el caso 3 si tenemos una tubería inclinada? Lo primero que debemos saber es que siempre tiene que ser una fuerza vertical. Entonces debemos convertir esta altura que está inclinada a alfa grados a una altura vertical. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Primero nos dibujamos un pequeño triangulito con con el ángulo alfa y nuestra longitud del cateto. Muy bien, el cateto opuesto a alfa va a ser la altura. ¿Qué nos dice la trigonometría? Que el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso va a ser nuestra altura, sobre la hipotenusa, que es nuestra distancia que va a estar contenido el líquido. Entonces, despejando la altura, vamos a tener que nuestra altura va a ser igual al seno de alfa multiplicado por la longitud del líquido. Bien, entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? La presión A va a ser igual a la presión del gas, que va a ser la presión en X, va a ser igual a la presión de B. ¿Cuál es la presión de B? Va a ser nuestra altura, que va a ser el seno de alfa por la longitud, más la presión atmosférica. En este ejemplo, ahora vamos a ver lo principal, que es el cambio de alturas de cualquier líquido, ya sea aceite o agua, a milímetros de mercurio. Entonces, primero debemos recordar que nuestra fórmula general siempre va a ser esta. La densidad de un líquido X por la altura del mismo líquido va a ser igual a la densidad del líquido Y por la altura del líquido Y.
Entonces, para este tipo de fórmula, lo primero que debemos saber es que la densidad del mercurio siempre va a ser 13,06 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, este dato es general. Si no nos dan el dato, nosotros tenemos que tenerlo en mente. Entonces, primero para el aceite, nos dice que la densidad del aceite por la altura del aceite va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Entonces, como tenemos todos los datos, lo único que debemos despejar es altura de mercurio. Altura de mercurio va a ser igual a densidad del aceite, nos dice que son 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, multiplicado por la altura del aceite, que son 15 centímetros. 15 centímetros. Dividido entre la densidad del mercurio, que son 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, esto se simplifica y nos queda una altura de mercurio igual a 0,882 centímetros. Convirtiendo este dato a milímetros de mercurio nos da igual a 8,82 milímetros de mercurio. Y esta ya sería una unidad de presión. Hacemos lo mismo para el agua. El agua nos dice que la densidad del agua por la altura del agua va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura de mercurio. De igual manera, el único dato que nos falta es la altura de mercurio, que nos dice que la altura de mercurio va a ser igual a la densidad del agua. Por teoría, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, multiplicado por la altura de agua, nos dice que son 10 centímetros, dividido entre la densidad del mercurio, que son 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, esto es centímetros. Se simplifica estas unidades y nos queda un resultado de altura de mercurio igual a 0,735 centímetros de mercurio. Convirtiendo a milímetros de mercurio va a ser igual a 7,35 milímetros de mercurio. Bien, ahora tenemos un ejemplo de aplicación donde nos pide encontrar la altura del aceite mostrada en la figura. Bien, ¿cómo hacemos este ejercicio? Lo primero que debemos aplicar es la ley de Pascal, el principio de Pascal, que nos dice que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Muy bien, la presión en el punto A, ¿cómo desglosamos la presión en el punto A? Nos dice que va a ser la altura del agua, porque tenemos agua, más la presión atmosférica, que va a ser igual a, en el punto B ahora debemos trabajar, en el punto B lo primero que tenemos es una altura de mercurio, que va a ser nuestra altura de mercurio, más la altura del aceite, más la presión atmosférica. Muy bien. Como podemos notar, acá la presión atmosférica pasa a simplificarse. ¿Por qué? Ambos tubos, ambos extremos están abiertos, lo que hace que la presión atmosférica no pueda infringir ningún efecto en nuestro ejercicio. Bien, entonces ahora lo que debemos hacer es convertir centímetros de agua en centímetros de mercurio, lo que nos da un total de, hemos visto que densidad del agua por la altura del agua va a ser igual a densidad del mercurio por altura de mercurio. Entonces la altura de mercurio va a ser igual a densidad de agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, por la altura del agua. A la altura del agua nos dice que son 76 centímetros, dividido entre la densidad del mercurio, que hemos dicho que son 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. La altura de mercurio ahora nos dice que
5,588 centímetros de mercurio. 5,588 centímetros de mercurio. Muy bien. Introduciendo este valor a la ecuación nos dice que 5,588 van a ser igual a la altura de mercurio. Ya está en centímetros de mercurio, entonces van a ser 5 más la altura del aceite. Entonces la altura del aceite nos va a dar un total de 0,588 centímetros de mercurio, porque estamos trabajando todavía en unidades de mercurio. ¿Cómo hacemos la conversión? Hemos visto que altura del aceite, densidad del aceite por la altura del aceite va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Entonces acá todavía tenemos nosotros un dato de altura de mercurio. Entonces despejamos nuestra altura del aceite, que va a ser igual a la densidad del aceite, que son 13,6 por la altura del mercurio, 0,588 dividido entre la densidad del aceite, que nos dice 0,8. Entonces nuestra altura del aceite va a tener un valor de 9,999 centímetros de aceite. Redondeando, nuestra altura del aceite son igual a 10 centímetros de aceite. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio.